Bendito Dios y Padre, te agradecemos en esta noche por tu palabra poderosa, porque hoy nos vas a nutrir a través de la Escritura, que es la verdad absoluta en este mundo. Tu palabra que nos bendice, que nos ministra, Señor, tu palabra que nos inspira, nos da poder para poder vivir para ti. Gracias por el regalo de las Sagradas Escrituras, porque no nos dejaste a nuestro libre albedrío, sino que nos diste luz a través de tu palabra. Y hoy podemos tener la Escritura en nuestras manos para comprender que es la palabra de Dios absoluta. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. El domingo pasado estuve tocando la cuarta parte de la serie del perdón y creo que aprendimos bastante acerca del perdón. Hoy voy a comenzar con otra serie y voy a estar hablando acerca de la palabra de Dios. Hoy voy a estar hablando acerca de la palabra de Dios y la ciencia. La palabra de Dios y la ciencia. Yo no acostumbro a hacer lecturita, pero quiero que me den un minutico para hacer una introducción, quiero leerla y luego entramos a desarrollar el tema. La palabra de Dios y la ciencia. Hemos dicho que la Biblia es la revelación especial de Dios y aunque no es un tratado científico, es nuestra guía para toda la vida. Los tiempos que vivimos se caracterizan por el desarrollo científico, tecnológico y un desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación que han hecho que el ser humano sea cada vez más dependiente de ellos. Hoy en día somos muy dependientes de todos los medios de comunicación y somos más dependientes de la ciencia que en los tiempos pasados. Es innegable el beneficio de la ciencia a la humanidad y pretender detener el avance científico y tecnológico resulta un intento en vano. No podemos concebir el mundo moderno sin la ciencia moderna. Esto ha llevado a que el hombre tenga una confianza absoluta en los avances de la ciencia, hasta llegar al punto del cientificismo, que es una especie de idolatría por la ciencia, una fe en la ciencia de tal forma que nada se quedará fuera de su alcance, concibiéndola como el único fundamento válido. O sea que hay personas que dicen, si la ciencia no lo comprueba, no lo podemos creer. Y muchas personas idolatran lo que tiene que ver la ciencia. No podemos caer en la ignorancia y considerar a la ciencia y a la fe como enemigas, como una dicotomía o una antinomía. La ciencia y la fe no pueden estar en conflicto, partiendo de la afirmación de que toda la verdad es verdad de Dios. La verdadera ciencia proviene de Dios y la fe es producto de Dios. La ciencia y la fe bíblica son complementarias. Quiero que nos vamos para el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20. Nos han enseñado por muchos años que la ciencia y la Biblia son contrarias, que se contradicen, que no podemos tener fe y al mismo tiempo confiar en la ciencia. Pero desde el punto de vista bíblico, mis hermanos, la verdadera ciencia va unida a la verdad que está en la palabra de Dios. Y cada descubrimiento que se hace cada día, encontramos que ya estaba registrado en la Escritura hace miles y miles y miles de años. Es más, el mejor libro de ciencia es la Biblia. Y hay libros donde muestran cientos y cientos de descubrimientos científicos que para los hombres es como algo nuevo, pero para Dios es historia patria. Ya lo había plasmado en las páginas de la Sagrada Escritura. En Colosenses 1, del 15 al 20, dice lo siguiente. Hablando acerca de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó a Dios el Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito el Señor. En el libro de Colosenses se nos explica que todas las cosas espirituales, las cosas que no se pueden ver y las cosas visibles fueron creadas por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas por Dios con un propósito específico. Y por eso en la palabra de Dios encontramos muchas de las aclaraciones que tienen que ver con lo científico, con la ciencia. El señorío de Cristo abarca toda la creación y en Él fueron reconciliados tanto las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces la redención alcanza toda la esfera de la vida humana y la creación. Nada de cuanto existe está por fuera de su señorío o del señorío de Cristo. Dios ha reconciliado por medio de la cruz todas las cosas, y en todas las cosas está la fe cristiana. Todo lo que refiere al campo social, las ciencias, la naturaleza, la política, la economía y el arte, etc. Los grandes descubrimientos científicos y los grandes estudios sobre el mundo natural nos arrojan verdades contrarias al sumo de la verdad bíblica. Antes bien, son verdades que glorifican a Dios. Repito la última parte. Y los grandes estudios sobre el mundo natural no arrojan verdades contrarias al sumo de la verdad bíblica. Antes bien, son verdades que glorifican a Dios. Amén. ¿Cómo podemos encontrar que la palabra de Dios es la verdad absoluta en este mundo? Debemos entender que la Biblia en sí misma es un libro milagroso, es un milagro. Se le llama el Biblión, es un conjunto de 66 libros. Este conjunto de libros fueron escritos en 3 idiomas diferentes: hebreo, griego y arameo. Y fueron escritos por 40 personas diferentes que vivieron en 3 continentes diferentes. Y la mayoría de esos 40 autores no se conocieron entre sí. Y fue escrita en un espacio de más de 1500 años. Y cuando usted junta todos los libros de la Biblia, concuerdan perfectamente. ¿Cómo es posible eso? Porque la Biblia es un milagro. Si usted toma a 40 médicos que estudiaron en la misma escuela, colegio, universidad, hacen la misma especialización, y usted les pone a ellos a hacer ¿cómo es que se dice? Exacto, como un vademecum, o hablar sobre cierto tema específico, por ejemplo, el cáncer de riñón. Todos van a tener opiniones diferentes, hablando de un mismo tema, cuando estudiaron en las mismas instituciones. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos todos los asuntos referentes a la vida humana. Encontramos la parte espiritual, la salvación, la redención, la economía, las ciencias, matemáticas, encontramos todos los géneros literarios, encontramos todo lo que el hombre necesita en este mundo. Y usted puede ver que todos los libros de la Biblia concuerdan perfectamente. Usted toma el libro de Levítico y lo lee juntamente con el libro de Hebreos, escrito 1500 años después, y concuerdan perfectamente. Usted toma el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis y concuerdan perfectamente. ¿Por qué? Porque el autor de la Biblia es Dios. Dios es el autor. Lo que hicieron los hombres fue simplemente estar en las manos de Dios. Dios sopló su espíritu sobre esos 40 hombres y ellos escribieron lo que encontramos en la palabra. Pero como viene de Dios, la Biblia no tiene contrariedades. La Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia es verdadera en todos los aspectos.
Y hoy quiero que miremos la parte de la ciencia. Solamente voy a tocar unos cuantos descubrimientos científicos para que usted vea la perfección de la Biblia. Y nos comprueba que detrás de la Escritura existe una mente perfecta, eterna, que conoce todas las cosas y nos anuncia todas las cosas antes que sean hechas realidad. Vamos a ver algunos descubrimientos. Primero, la Tierra es redonda. Para nosotros es algo normal entender que la Tierra es redonda. Pero hace siglos atrás, la gente no creía eso. La gente por miles de años pensaba que la Tierra era plana. Y que si la gente se iba a caminar por la Tierra, iba a llegar un momento donde encontraban un vacío y se podían caer. Eso era lo que pensaban muchos, pero no entendían que la Tierra era redonda. Y hace 500 años la Iglesia Católica quiso matar a algunas personas por decir que la Tierra era redonda y se tenían que retractar. Pero vamos a ver que ya la Biblia lo decía hace 3500 años. Isaías 40, versículo 22. Lo que descubrieron en los últimos siglos, ya Dios lo decía hace 3500 años. Isaías 40, versículo 22. Isaías 40, 22. Dice lo siguiente, 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda de morar. La primera parte dice, porque Dios se sienta en el círculo o en la circunferencia de la tierra. Ya Isaías nos lo decía hace miles de años, que la tierra era redonda. ¿Cómo lo supo él? Porque el Dios creador de la tierra se lo reveló al profeta Isaías. Existen, hermano, como 3000 obras literarias religiosas y están llenas de errores en cuanto a la ciencia, en cuanto a la geografía, en cuanto a otras artes. Pero cuando vamos a la Biblia nos da la perfección de la creación de Dios. Y ya Isaías nos decía que la tierra era redonda. Segundo, la tierra en su interior está llena de fuego, de candela. Vamos a irnos a Job, capítulo 28, el versículo 5. Job, capítulo 28, el versículo 5. La gente dice, ay, es que el papel puede con todo, refiriéndose a la Biblia. Y la mayoría de esas personas nunca han leído la palabra de Dios. La mayoría que dicen que la Biblia tiene contradicciones, ellos nunca la han leído. Simplemente repiten los dichos que otras personas dicen. La palabra de Dios nos enseña que dentro de la tierra está convertida en una bola de fuego. Job 28, el versículo 5. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está convertida en fuego. Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, 3500 años. Y Dios nos está diciendo desde ese tiempo que dentro de la tierra hay fuego, hay candela. Por eso están los volcanes que muestran el fuego que hay dentro de la tierra. Si usted no sabía, cada 100 metros de profundidad aumenta 1 grado de calor. Y para llegar al centro de la tierra se necesitan 6000 kilómetros. La tierra tiene desde un extremo hasta el otro 12.000 kilómetros en un eje imaginario. Y en la mitad, 6.000 kilómetros, son más o menos 12.000 grados de calor. Cuando una persona entra en el horno de la cremación, creo que son más o menos 800 a 1000 grados de temperatura, pero el centro de la tierra es 12.000 grados de temperatura. Derrite cualquier material, es líquido, pero nosotros ya sabemos que no solamente es un fuego natural, sino que también es un fuego espiritual, porque ya sabemos la otra parte doctrinal de lo que la Biblia dice. La Biblia lo explica, y eso apenas se descubrió hace unos pocos siglos, que la tierra está llena de fuego, está llena de candela. Tercer descubrimiento, que la tierra cuelga sobre nada. La tierra cuelga sobre nada. Job 26:7. Job 26:7.
Yo le pregunto a usted, ¿sobre qué cuelga la tierra? ¿Qué es lo que sostiene la tierra? ¿Hay un cable sobre ella? ¿Está sostenida por algo? Hace cientos de años atrás se creía que era este personaje Atlas quien cargaba la tierra sobre sus hombros. Y en muchas partes del mundo, muchos países creían que la tierra estaba sostenida sobre un elefante. Y la Biblia hace 3500 años nos dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. Hoy en día la ciencia lo corrobora. La tierra está colgada sobre nada. Está en un vacío. Hay cierta gravedad que Dios puso, porque ese es el diseño de Dios. Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. ¿Qué les parece? ¿Quién puede dar esa información? Solamente el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso la Biblia es la palabra del Señor. No debes dudar, debes creerla desde Génesis a Apocalipsis. Lo que los científicos descubren en estas últimas décadas o siglos, ya la Biblia hace milenios lo decía, cuando no se podía comprobar. Mire, si por ejemplo encuentran que la tierra cuelga sobre algo, hermano, se destruye la veracidad de la Biblia. Si encuentran que dentro de la tierra está llena de puro hielo, se hubiera destruido la veracidad de la Biblia. Pero ese Dios que conoce los cielos y la tierra, que conoce toda su creación, nos explica cómo es y cómo funciona. Amén. Es redonda, su interior está llena de fuego y dice que la tierra cuelga sobre nada. Ahora, las leyes de la cuarentena de la peste o enfermedad. Ustedes sabían que las leyes que la medicina aplica hoy en día cuando hay una epidemia, de aislar a las personas o un barrio, un pueblo, una ciudad, eso ya estaba escrito hace miles de años en la palabra de Dios. Y que la ciencia médica tomó eso de la escritura. Vamos a irnos a Levítico 13:46. Levítico capítulo 13, versículo 40. Levítico 13, versículo 46. 13:46. Y está hablando acerca de la lepra, y dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo. Fuera del campamento será su morada. El Señor le está hablando a la nación de Israel que cuando alguna persona resultaba con lepra en su cuerpo, la Biblia dice que tenía que vivir solo, aislado. Y no podía acercarse a las demás personas porque los podía contaminar. Hay una epidemia que fue la de la Edad Media que se llamó la peste bubónica, que diezmó la humanidad, mató millones y millones de personas. ¿Por qué? Porque ellos no pusieron esas normas que Dios estableció para ese tiempo. Resulta que en Europa se comenzó a enseñar que el diablo era una serpiente, y entonces en toda Europa comenzaron a matar las culebras por todo lado. Y ustedes saben que las culebritas el Señor las creó para que se alimentaran de los roedores y no hicieran daño a los cultivos ni hubieran plagas en las personas. Y al matar las culebras se multiplicaron las ratas, y esas ratas llevaban esas pulgas, esos piojos, picaban a las personas y se desató la peste bubónica. Y como la gente no entendía esto, no conocía lo de las bacterias ni de las leyes de la higiene, la gente cuando se enfermaba el papá, la mamá o el hijo, iban entonces y lo atendían sin darse cuenta que se estaban contagiando y que también iban a morir. Donde en la Edad Media se hubieran aplicado las leyes de Dios, se hubieran evitado muchas muertes. Millones y millones de personas no habrían muerto. Pero mire que ya Dios lo revelaba en su palabra. Habitará solo, fuera del campamento será su morada. Amén. Nosotros lo experimentamos cuando el COVID tocó un aislamiento a las personas que estaban contagiadas. Y si alguien vivía con una persona con COVID, tenía que cuidarse dentro de la misma casa para tratar de no estar contagiado, porque se podía contaminar y de pronto morir.
y ya la Biblia nos enseña esas leyes. Levítico 13:4, y dice: y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Mire que Dios le enseñaba a los sacerdotes de Israel cómo tratar con las enfermedades, con las infecciones, para no producir, hermano, una plaga, una peste en toda la población. ¿Y Dios por qué decía eso? Porque Dios ama a su pueblo y cuidaba a su pueblo. Por eso la nación de Israel fue la nación más sana en todo el Antiguo Testamento. Otro punto, las bacterias. Digan conmigo, las bacterias. Levítico 11, 31 al 38. Levítico capítulo 11, versículos 31 al 38. También hace más o menos 3.500 años se escribió eso. En aquel tiempo las personas no entendían lo de las bacterias. No entendían de esos personajes, de esos animalitos que podían entrar a una persona y causarle enfermedades y muerte. Pero Dios, que conoce todas las cosas, le advierte a los israelitas para que ellos no sufran las consecuencias por causa de contaminación por bacterias. Ustedes sabían que muchas de las personas que van a la clínica para que los salven mueren por las bacterias que se les pegan allá. Yo he conocido varias personitas que entran por cierta enfermedad y a los días que se murió porque le pegaron una bacteria en urgencias. Por eso cuando usted entre a urgencias, póngase un tapabocas bien bueno, porque usted no sabe lo que se está moviendo allá y usted puede estar sano y salir de allá con una bacteria que luego lo va a matar. Por eso, hermano, cuídese, hay que tener sabiduría en esa parte. Aquí estuvimos orando por un niño que se encontraba en la parte de los bebés, porque 6 niños se habían contaminado con una bacteria, 6 niños. Resulta que por el niño que oramos fue el único que se salvó, los otros 5 se murieron. Es que esta cuestión de las bacterias es delicada. Y la Biblia ya nos habla de cómo protegernos de ellas desde hace 3.500 años. Levítico capítulo 11, 31 al 38 dice lo siguiente: esto tendréis por inmundo entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. ¿Qué está diciendo el Señor? El tocar cadáveres de animales muertos lo hacía uno inmundo, o sea, estaba sucio, contaminado, porque las bacterias se le pegaban y quedaba inmundo hasta por la noche, hasta que se lavaba con agua. Versículo 32: y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro, dentro de la cual cayere alguno de ellos, será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno, el hornillo se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres en ella, la tendréis por inmunda. Entonces Dios nos está diciendo que cuando algo moría y lo que tenía contacto con lo que había muerto quedaba contaminado. ¿Dios a qué se estaba refiriendo, hermanos? A las bacterias. A las bacterias. Porque los cadáveres entran en descomposición. Y cuando las personas comienzan a tocar esos animales, las personas son contaminadas. Y luego iban a sufrir
las consecuencias. ¿Por qué? Por esa contaminación, por las bacterias. Entonces Israel lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios. Dios dice, no toquen cadáver, y el que toque el cadáver quede inmundo hasta que por la noche se lave con agua o se bañe. Qué sencillo, hermanos. Dios le mostró a Israel cómo librarse de enfermedades, de pestes y de bacterias, y eso es una gran bendición, porque ya todo se encuentra en la palabra del Señor. Por eso existen las clínicas, los cuidados intensivos, los cuidados intermedios, porque de acuerdo a la enfermedad aíslan a las personas y pueden recibir visita o no recibir visita. Otro, las leyes de la higiene. Deuteronomio 23:13. Las leyes de la higiene. Deuteronomio 23:13. Deuteronomio 23, versículo 13. No existe otro libro que nos enseñe acerca de la ciencia, no lo hay. Ni el Corán de los musulmanes, ni los libros de los hindúes, ni los libros budistas, ninguno de ellos. Por eso la Biblia es milagrosa, porque toca todas las áreas que tienen que ver con la vida humana. Deuteronomio 23:13. Deuteronomio 23:13. Dice así: tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Todos en Israel, y especialmente los hombres que iban para la guerra, tenían que mantener un palo o una estaca, para que cuando fueran a hacer sus necesidades, ellos tenían que cavar en tierra, hacían las necesidades y luego debían tapar. ¿Dios qué estaba haciendo ahí? Cuidando a la nación de Israel de cualquier tipo de contagio por causa de los desechos humanos. Porque ustedes saben que los desechos humanos traen bacterias que son muy fuertes, y cuando una persona entra al baño y no se lava con agua y con jabón, muchas veces va y manipula los alimentos y causan epidemias, porque contagian a muchas personas porque no están limpios. Siempre lávese las manos con agua y con jabón. Aprenda a ser aseado, y eso le va a evitar a usted, hermano, de pronto enfermedades o a otras personas. Cuando se tienen que manipular alimentos o cuando se hacen las comidas en la casa, las personas tienen que ser muy aseadas para que los alimentos puedan ser de bendición. Amén. Mire qué importante. Y Dios le decía a Israel una cantidad de normas o leyes que ellos tenían que guardar prácticamente. Otro punto, enfermedades psicosomáticas. Digan, enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas son las enfermedades del cuerpo producidas por el estado de la mente, del alma, del corazón. Cuando una personita, por ejemplo, tiene odio, resentimiento, se sueltan ciertos líquidos en el cerebro, y eso puede producir cáncer, artritis, puede producir enfermedades. Personas que, por ejemplo, tienen estrés, comienzan a padecer de insomnio, ya no duermen bien. Personas que no sienten alegría, que están tristes, con depresión y con angustia, el cuerpo se enferma, sienten dolor de espalda, dolor en los músculos, y todo causado por estos estados del alma. Por eso hay personas que van al médico y el médico no les encuentra la causa de esa enfermedad, porque la causa es el alma, la causa son sus emociones, la causa es lo que está pasando dentro de la persona. Amén. Y la Biblia ya nos explica eso hace miles y miles de años. Lo que la psicología, lo que la psiquiatría descubrió no hace mucho, ya la Biblia nos lo enseña hace miles de años. Salmo 32 del 1 al 4. Salmo 32 del 1 al 4. Cuando una personita hace cosas malas y comienza a caminar con un espíritu de culpabilidad, el cuerpo se enferma, se puede afectar. Y hay personas que se sienten culpables por lo que hicieron, porque no se han arrepentido, y esa culpa los va matando poco a poco. Yo he conocido mujeres que se iban secando,
porque cometieron un aborto y después del aborto se sentían tan culpables que comenzaron a entrar en depresión, comenzaron a angustiarse y físicamente comenzaron a cambiar. Yo he visto personas que se les muere un ser querido y es tanta la tristeza que después de 5 años, hermano, envejecen como si hubieran envejecido 15 años. Por los estados del alma, por el dolor que tienen en su corazón. Salmo 32 del 1 al 4 dice lo siguiente. Salmo 32 del 1 al 4 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión o pecado ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué bueno es cuando usted sabe que fue perdonado, que usted le confesó sus pecados a Dios y usted siente que es puro, que es limpio, que Dios lo limpió, es una bendición. Versículo 3, pero dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Tremendo. David, cuando pecó y al no confesar su pecado, comenzó a afectarse físicamente. Y ahí lo dice: se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día, o sea que comenzó a producirle dolor. Versículo 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. O sea, las personas comienzan a marchitarse, a envejecerse antes de tiempo por los estados de ánimo de su corazón. Versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando alguien es perdonado, tiene paz. Cuando alguien sabe que la sangre de Cristo lo limpió, ya no hay quien lo acuse, ni que lo acuse, porque su conciencia está tranquila delante de Dios. Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio. Corazón alegre constituye buen remedio. Mire el que está a su lado y denle una sonrisita, mire. Pero sonríale no con cara de perro boxer bautizado en limón, no, sino que sonríale bien, con alegría, hermano, con gozo. Amén. Hay que tener gozo. ¿Y qué hace la alegría? El corazón alegre es buen remedio. Cuando hay alegría, los dolores se van, la depresión se va, la persona puede dormir mejor, descansar mejor. La otra parte dice: mas el espíritu triste seca los huesos. Digan conmigo: el espíritu triste seca los huesos. Repítalo: el espíritu triste seca los huesos. ¿Cuántas personas no estarán sufriendo los huesos porque tienen mucha tristeza, mucha angustia, mucho dolor, mucha depresión, y no sienten felicidad por nada en esta vida y comienzan a afectarse físicamente? Proverbios 14:30. Proverbios 14:30 dice lo siguiente: el corazón apacible es vida de la carne. Mire, cuando usted anda sin ansiedad, tranquilo, sin tantas cosas que hacer durante el día, sin tanto acelere, la Biblia dice que usted está prolongando los años de vida. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es como un cáncer que afecta también el cuerpo. En Mateo 6:25, el Señor dice: por nada estén afanados, no se llenen de estrés, no tengan tanta ansiedad. Usted en su vida tiene que trabajar, que atender la familia, pero también debe sacar tiempo para usted, para descansar, para darse un paseíto, para unas vacaciones.
porque Dios quiere que usted camine con una mente relajada, que esté tranquilo. Pero hay gente desde que se levanta hasta que se acuestan, están con pura actividad y de repente el cuerpo les deja de funcionar, se afectan. Hace poco hubo un pastor que pasó por una crisis de pánico, por una crisis de estrés y de ansiedad. Y es un hombre que tiene fortaleza física, podía comer de todo. Y siempre usted le veía muy bien y de repente se quebró mentalmente. ¿Y saben por qué? Por esos estados de tanto trabajo, de tanta ansiedad y de tanto estrés, y llegó el momento en que se afectó físicamente. Por eso, mi hermano, cuídate. La Biblia nos explica, hay que reír más, hay que estar más tranquilos, todo con serenidad. Toda carga y preocupación, entréguela a Dios, porque Dios tiene cuidado de tu vida. Otro punto, el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico. Vamos a irnos para Amós. Amós, libro de Amós, capítulo 9, el versículo 6. Libro de Amós, capítulo 9, el versículo 6. Oseas, Joel, Amós. Amós, capítulo 9, el versículo 6. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Es cómo funciona todo lo de el agua, el vapor, las nubes, van sobre la tierra y la riegan. Y dice en Amós 9:6 lo siguiente. Amós 9:6. Él edificó el cielo, Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Su nombre es Jehová. El Señor fue el que creó el ciclo hidrológico. Dios dio la orden y viene el calor, se evapora el agua de los lagos, de los mares, de los ríos y de la tierra, y ese vapor sube, forman luego las nubes. En las nubes se dan los truenos, los rayos que son necesarios para que funcione todo el ecosistema, y luego las nubes van sobre la tierra y se derraman donde Dios ha establecido. Y en nuestra tierra somos testigos de eso, ¿no? Esta es la ciudad, ríos de agua viva. Cuando le da por llover es muy fuerte. Es muy fuerte. Otro punto, la vida física está en la sangre. La vida física está en la sangre. Génesis 9, versículo 4. Génesis capítulo 9, el versículo 4. Génesis 9, el versículo 4. Y dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dios está diciendo que la vida física se encuentra en la sangre. Si usted supiera lo rica que es la sangre, en las plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, hermano, todo lo que la sangre mueve oxígeno, mueve vitaminas, mueve minerales. La sangre es vida, y cuando la persona pierde su sangre, pierde su vida. Nuestro Señor Jesucristo derramó 6 o 7 litros de sangre que tenía. Él entregó su vida. Por eso el Señor dijo: he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Cristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ya la Biblia nos lo enseñaba hace miles de años, que en la sangre está la vida del cuerpo físico. Otro punto, la vida según su especie. La vida según su especie. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Génesis 1, 11 y 12. Génesis 1, versículos 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según, digan, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Digan, cada semilla da fruto según su género. ¿Ustedes han visto un árbol de aguacates dando tomates? O una planta
de plátano dando sandías? Nunca lo va a ver, porque cada semilla se reproduce según su especie o según su género. Verso 21. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Aún los animales fueron creados según su especie, según su semilla. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 16. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, enseñoree los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre para tener dominio sobre la creación de Dios. Pero todo se reproduce, digan, según su género. Porque a los jóvenes les han enseñado en el colegio y en la universidad que ellos descienden de un mico, que supuestamente era un mico que era gacho, se fue enderezando, se le fue cayendo el pelo y luego quedó así y ya se convirtió en un hombre. Eso es la mentira más grande que hay. ¿Cuántos descienden del mico acá? Levanten la cola. ¿A nadie? Ah, bueno. Yo cuando hablo con personas que se creen muy sabias y me dicen, no, yo vengo de la evolución, yo vengo del mono, yo lo miro y le digo, ay, yo sí creo porque usted es muy parecido a un mico. Y ahí sí no les gusta. Ay, si no les gusta. Hermanos, nunca un mono pasará a ser un ser humano, ni un ser humano pasará a ser un pescado, ni un pescado pasará a ser una ballena. Eso es imposible. Es una gran mentira, porque todo se reproduce según su género. ¿Y sabía usted que esa mentira la están creyendo cientos de millones de personas en todo el mundo? Yo tenía un tío que me decía, médico, y decía, yo vengo de una bacteria. Y yo le dije, tío, ¿usted me permite comprobarte científicamente que es imposible que eso pase? Y él con humildad aceptó. Le mostré un video que se llama Evolución versus Creación, y en 29 minutos le cambió la mentalidad y dijo, ay, ya entendí que no vengo de una bacteria, sino que eso se lo enseñan en los colegios, en las escuelas, los profesores ateos, agnósticos, evolucionistas, racionalistas. Pero quiero decirles, mis hermanos, que el hombre fue creado a imagen de Dios. Usted no viene de una bacteria. Usted tiene un intelecto, usted tiene una moralidad, usted tiene capacidades que Dios le puso, que no tiene ningún otro ser sobre la tierra. Entonces nunca una especie pasará a ser otra. Escuchen, nunca una especie pasará a ser otra especie. Eso lo comprueba la genética, el ADN. Esto valida la verdad de la Biblia. La información que viene en el ADN comprueba que es imposible que una especie evolucione a otra. Es una gran mentira, es un gran engaño. La teoría de la evolución ha sido una tremenda farsa, porque le dice a los hombres que son iguales a un animal o que somos animales evolucionados. No, usted es un ser especial, creado por las mismas manos de Dios, y Dios sopló sobre el ser humano aliento de vida. Somos diferentes, no somos como los animales, y eso lo debemos entender. Las personas que creen en la teoría de la evolución, ellos ponen al mismo nivel de importancia a los animales que a los seres humanos. Le preguntaban a un muchacho que creía en la evolución y le decían, ¿qué harías tú si tu vecina se está ahogando y tu perro, a cuál salvarías? Ah, pues a mi perro. Tremendo. Porque esas teorías lo que hacen es colocar a los animales al mismo nivel del ser humano, y prefieren salvar a su mascota que salvar a otro ser humano. Punto 12, ya voy a terminar. La bomba atómica. Ya la Biblia nos habla de la bomba atómica hace miles y miles de años. Zacarías 14, versículos del 12, el 12. Zacarías 14, versículo 12. Zacarías 14, el versículo 2. Mire, ya la Biblia nos enseña que iba
que iba a existir la bomba atómica. Cuando explotaron las bombas norteamericanas en Hiroshima y en esas ciudades, las destruyeron completamente. Y parte de la reacción en el cuerpo humano de esas bombas, ¿sabe cuál fue? Que la gente estaba de pie y la carne se le caía, se corrompía. Las cuencas de los ojos se deshacían y la lengua en el paladar. Y mire lo que dice la Escritura en Zacarías 14:12. Esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirán las cuencas en sus ojos, y la lengua se les deshará en el paladar. ¿Es la bomba atómica o no? Ya Dios estaba explicando lo que iba a suceder a futuro. Y hay una guerra que la Biblia llama la batalla de Armagedón, que es la batalla final, cuando todos los países del mundo suban a destruir a Jerusalén. Y Cristo en persona va a defender a su pueblo, y dice que ese día como que se van a explotar varias bombas de esas. Y la Biblia dice que los ejércitos del anticristo, de las naciones que subieron en contra de Israel, les va a pasar eso. La carne se les va a corromper, se les deshacen los ojos y la lengua en el paladar. Hermano, ya todo está en la Escritura, pasado, presente y futuro. ¡Qué maravilla! Y último punto, el número de las estrellas. Génesis 15:5, el número de las estrellas. En una noche, en el Polo Norte, usted puede contemplar tal vez a ojo hasta 7,000 estrellas. Eso es lo máximo que usted puede contemplar. Pero quiero decirle que existen cientos de miles de millones de estrellas en cada galaxia. Y existen más de 100,000 millones de galaxias. El hombre nunca podría contar todas las estrellas que existen. Y eso se lo dijo Dios a Abraham y también a Jeremías. Génesis capítulo 15:5. 15, el versículo 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y Abraham no pudo. Y le dijo: así será tu descendencia, así será la nación de Israel, tan numerosa que no se podrán contar. Y Jeremías 33, versículo 22. Jeremías 33, versículo 22. Quiero que me traigan un Vademecum, el tomo 2. Un Vademecum, tomo 2, por favor. Un Ujier. Jeremías 33, 22. Jeremías 33, 22 dice: como no puede ser contado el ejército del cielo. Mire, no se puede contar ¿qué? El número de estrellas. Es imposible que un ser humano las pueda contar. Es más, hay galaxias que incuban estrellas que se están creando todos los días, millones y millones. Es imposible que el hombre las cuente. Déselo al hermanito que viene por primera vez. Eso. En ese libro, Dios me permitió escribirlo por misericordia. Sí, en ese libro viene esta información. Es el tema 9. La palabra de Dios y la ciencia, para que tenga este material. Amén. Amén. Entonces, mis hermanitos, miren todos los descubrimientos científicos que hemos visto, unos poquitos, pero son cientos y cientos y cientos de descubrimientos bíblicos. Y a los jóvenes hay que enseñarles esto, a los adultos y a todas las personas, para que puedan confiar que la palabra de Dios es verdaderamente la palabra de Dios, intachable, es perfecta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Y si la Biblia dice algo, aunque la ciencia no lo pueda comprobar, ciertamente así es. Más adelante lo podrán comprobar. Amén. Vamos a orar, vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en esta noche tan especial, que nos permites aprender un poco más en referencia a tu palabra. Hemos podido comprender que la Biblia es la palabra de Dios, que no tiene errores ni contradicciones.
La palabra de Dios que nos anuncia todas las cosas. Y en Isaías dice, por eso soy Dios, porque anuncio las cosas antes de que sucedan. Porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y nos las ha anunciado en la palabra de Dios. Gracias, papá, porque la ciencia cada día puede corroborar la veracidad de la Escritura, porque tu palabra es la única verdad, la verdad absoluta en este mundo de tinieblas, y por eso podemos confiar en ella, porque tu palabra nos enseña el camino correcto, tu palabra nos enseña la verdad absoluta, y nosotros la hemos creído. Te pido que ningún hijo tuyo dude de tu palabra, que la lean confiando en ella, porque esa es la palabra que salió de tu boca a través de 40 autores, Señor, santos de Israel, que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en esta Biblia está toda la revelación de todo lo que concierne a la vida humana, a la vida eterna y a la salvación. Gracias te damos por tu palabra. Permítenos leerla, estudiarla, creerla y tenerla en nuestros corazones, Señor, que se convierta en un tesoro, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Que tu pueblo sea bendecido y que tu palabra sea esa lumbrera que los dirija durante toda su vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Démosle ese aplauso a Jesús.